Vale, ahí está. Ya, ya está iniciado y estamos en directo. Debería estar saliendo en YouTube y deberíamos estar apareciendo. Sí, ¿Me escuchas bien y ves la pantalla? Debería estar viendo un sí, gráfico de libra a dólar ahora. está saliendo reactualizo aquí la página de YouTube a ver si está siendo transmitido. Ah, ya, Bueno, listo. ¿lo estás viendo? Sí, Ya, bueno, funciona. muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los amigos de opciones binarias y de Forex. Eh, este día hemos querido pues, hacer una presentación con nuestro amigo Eric para buscar y obviamente mejorar nuestro trading, ¿sí? Enfocados en la acción del precio. Mm, esta presentación pues como todos, se van a obviar unos pasos porque pues obviamente la idea no es que se alargue el video y la presentación. Eh, Todos ya deben tener conocimientos sobre soportes, resistencias, líneas de tendencia, eh, figuras chartistas y demás, ¿sí? Aquí vamos a ir directamente a las gráficas y vamos a ir directamente a buscar las zonas de más alta probabilidad, ¿sí? Entonces, pues, eh, Eric, algo que quieras, una presentación, o sea, preséntate. Me presento. Bueno, mi nombre es Eric Shomadowski. Estoy en el tema del Forex hace más o menos 2 años. Igual que ustedes, operé opciones binarias, operé Forex, operé acciones y la verdad es que me quedé con el Forex por un par de motivos o razones internas mías, digamos. Eh, y nada, o sea, me he dedicado más que nada al price action porque me ha funcionado mejor que otros métodos. Yo he investigado muchísima cantidad de métodos desde todo lo que tiene que ver con información de robots, indicadores, etcétera, etcétera. Incluso he programado mis propios robots, pero nunca le puedes sacar suficiente partido al mercado o mantener una cierta rentabilidad positiva, al menos a fin de mes o a fin de semana. Entonces, la verdad es que el price action es lo que me ha dado un poco más de rentabilidad y es lo que en realidad estamos acá juntándonos para charlar un poco acerca de las zonas de alta probabilidad. Este webinar que se hizo, como tú mismo decías, eh, se hace para ayudar a la gente, para ayudar a tu comunidad, a la que están tradeando opciones, a los que están tradeando Forex, y, y ojalá que la charla que tenemos el día de hoy se la pueda ver harta gente y les sirva para mejorar su trading, puedan hacer sus consultas, sus preguntas. Yo voy a estar dando vuelta por el grupo para poder tratar de responder la mayor cantidad de consultas que tengan y si efectivamente si hay otras instancias, hay más consultas y preguntas, podemos hacer un par más de estos videos sin ningún tipo de problema. Ok, sí, pues está habilitado en la página, en el grupo de opciones binarias, ¿qué? Sistema para opciones binarias. Está habilitado para que se hagan las preguntas y opciones binarias, en el grupo también de Sergio, que es opciones binarias 24 para que pues realicen las preguntas que quieran hacer y yo se las voy transmitiendo aquí a Eric. Eh, sí, yo quiero, Eric, que de pronto nos des en lo que tú tienes de experiencia, la diferencia que tú has encontrado entre opciones binarias y forex, ¿sí? Es que yo quiero que mis amigos y todos notemos esa diferencia y notemos el beneficio que nos trae el uno y el beneficio que nos trae el otro y las desventajas que nos trae el uno y el otro, ¿sí? Ya, ok, ok.
Bueno, la verdad es que cada instrumento financiero creado, o sea, estamos hablando de acciones, bonos del Estado, Forex y opciones, tienen un grupo de ventajas y un grupo de desventajas. Por ejemplo, las acciones como que se compran en bolsa, digamos, tienen la ventaja de que cotizan solamente en un mercado durante un periodo de tiempo. Entonces uno, por ejemplo, puede tradear durante ese periodo de tiempo y saber que la operación está cerrada y que no la deja durante la noche abierta, gastando, digamos, o propenso a movimientos que uno no puede controlar. Entonces uno opera en la sesión y las acciones en las que uno tiene su tiempo para operar. No sé, Asia, Estados Unidos, Londres, lo que quiera. Ahora, el instrumento de acciones se mueve más despacio, provoca una menor volatilidad, por decirlo de una forma, y eso te lleva a tener una menor cantidad de dinero a lo largo de ese recorrido, porque tú necesitas recorrido para ganar dinero, o sea, cuanto más recorrido tomes tú, más dinero puedes ganar con una cierta cantidad de volumen. Lo mismo pasa en el Forex. La diferencia es que el Forex trabaja 24 horas, entonces, el Forex, además de trabajar 24 horas, también la volatilidad por las noticias del Forex es mayor, lo que implica en recorridos más grandes, pero a la vez recorridos más rápidos. Entonces, aumenta el riesgo en caso de que tú no tengas bien seteado el stop loss y acelera tu operativa. Digamos que puedes generar un poco más de dinero con Forex que con acciones, pero es un poco más arriesgado. Y finalmente, tienes las opciones que están dedicadas para personal, podría decirlo yo, altamente cualificado, porque la diferencia que hay entre Forex y opciones binarias es que en la opción binaria tú tienes solamente dos opciones y está basado en el tiempo. Entonces, si tú, por ejemplo, llegas, vamos a suponer en este gráfico, tú llegas a esta zona y ves una primer vela de indecisión, por ejemplo, este doji que está acá. Eh, y tú crees que en ese momento el precio se está dando vuelta, y aunque tu afirmación sea correcta de que el precio efectivamente está haciendo una rotación, si tú estás en opciones binarias y tú estás tradeando contra el tiempo, eh, si tú pones, por ejemplo, una operación a una hora, es probablemente que la hayas perdido porque tienes una vela y dos velas de indecisión aquí de 30 minutos en la que el precio para ti, para tu opción, va a estar fluctuando entre ganancia y pérdida. Entonces, eh, el timing es muy importante en el mercado, pero sobre todo en opciones binarias. Entonces, si tu timing todavía no es totalmente óptimo, no deberías estar operando opciones binarias justamente por el motivo de que el timing es ultra importante para la entrada en opciones. Otro tema es que las opciones, a diferencia del Forex, si tú, por ejemplo, pones $5 y le das put o le das call, eh, si tú pierdes, nunca puedes salir en break-even, o sea, nunca puedes salir en ceros realmente. Es muy complicado que el precio caiga justo en ese mismo nivel para que tú salgas en ceros. Entonces, eh, si, si el tiempo va en tu contra y además tú tienes que, por ejemplo, que al ganar ganas 70%, tú tienes que, tú empiezas acá, si lo empiezas a calcular, te das cuenta que, por ejemplo, necesitas ganar 2 de 3 operaciones, o necesitas ganar 7 de cada 10 operaciones, o 70 de cada 100 operaciones, lo que implica tener una estrategia excelente. O sea, si tú tienes una estrategia que gana 70 o 75% de las veces, entonces es una estrategia extremadamente eficiente. El problema es que además de tú tener una estrategia muy eficiente, esa estrategia también tiene que tener un timing casi perfecto para que tú pudieras obtener esa rentabilidad en opciones binarias. Entonces, es por eso que las opciones binarias pagan muy bien, pero el riesgo también es muy alto. Entonces, a medida que tú amplías el riesgo, el beneficio es mayor, pero si tú no sabes operar o si tú recién estás comenzando o si tú tienes una estrategia que todavía no gana el 70 o el 80% de las veces, lo cual sería algo asombroso, la verdad, eh,
no te conviene operar en opciones binarias, porque es altamente probable que el tiempo te juegue en contra. Entonces en el minuto en el que tú pones la operación en iniciar, el tiempo se acaba y terminas perdiendo, cuando en Forex tú podrías dejarla abierta y en vez de perder las $5 podrías simplemente dejarla abierta y ganar luego, o si el precio se va en tu contra, cerrar la operación con $1 o $2 de pérdida, o en break-even. Por ejemplo, si la operación estaba yendo a tu favor y después se empieza a dar vuelta en tu contra y tú ya no la quieres operar, puedes cerrarla de inmediato y salirte en break-even, o sea, salirte en ceros sin la necesidad efectiva de perder esos $5 como pasaría en opciones. Ese es el Eric, motivo por el que personalmente no opero opciones yo. Eric, sí. Y más que todo, pues porque en opciones binarias, pues lo mínimo para uno poder salir en el negocio de las opciones binarias sería tener una probabilidad de el 70%, ¿sí? De operaciones ganadoras. Mientras que Claro. en el Forex si se puede tener incluso hasta un 50% de ganadoras y un 50% de perdedoras, siempre y cuando se tenga un ratio beneficio de 1 a 2, ¿sí? Incluso así se puede tener beneficio y pues obviamente la, las ventajas son muchas con respecto al uno y al otro. Bueno, pero independientemente de que pues porque en este mundo del Forex, pues hay varias personas que le gusta le gusta las binarias, el otro le gusta las el Forex, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con lo que tiene que ver con pues, en las zonas de alta probabilidad, ¿sí? Pues como le decíamos a la gente, ya aquí no vamos a decir, aquí no vamos a decir qué es soporte, qué es resistencia, porque pues se supone que ya está en esto del Forex y de las binarias, ya debe conocer y ya conoce qué es una gráfica. Entonces, pues vamos a ir al punto que realmente de pronto a la gente que está viendo el video y que está ahí en directo le interesa, que es las zonas de alta probabilidad, ¿sí? Y pues gracias a su experiencia y a todo el conocimiento que usted tiene, pues vamos a aprender del tema, Ya, ok. Vale, mira, te comento un poco. Hay dos o tres formas de obtener zonas de alta probabilidad. Voy a empezar por las más fáciles, que son las más simples de detectar, y luego voy a ir empezando a llegar más a los puntos calientes de esta cuestión. ¿sí? Ok, Las más simples de encontrar, las zonas de alta probabilidad más simples de encontrar son dos. Las primeras son cuando el precio se eleva o produce un empuje alto, es una caída alta o un empuje alto. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí. Cuando uno tiene, por ejemplo, el precio, un derrumbe, pueden ser, pueden ser subidas o pueden ser derrumbes. Cuando el precio tiene una caída alta, significa que en la zona en la que el precio cayó, o sea, esa zona, si tú la proyectas, eh, es una zona de alta probabilidad de que queden órdenes pendientes por ejecutar. ¿Por qué? Porque si alguno tuvo la suerte de ver cómo operas, digamos tú, desde el lado del banco o desde el lado del operador que está detrás del computador, podríamos decirlo de alguna manera, o del robot, la realidad es que ellos no tienen la opción de abrir una operación. O sea, para ellos la opción de apertura no existe. Entonces, no es como nosotros que tú le puedes abrir una orden a mercado y simplemente se ejecuta a través de un proveedor de liquidez, sino que ellos lo que tienen que hacer es poner una orden y esa orden por 10 billones, por ejemplo, se tiene que completar. Entonces, a medida que si el precio se acerca y hay alguien que quiere comprar a ese valor, entonces esa orden se ejecuta, incluso a veces parcialmente. Por ejemplo, si tienes 1.000 acciones o 1.000 de monedas y se ejecuta la mitad, la próxima vez que el precio se acerque a ese nivel y haya otro comprador que quiera otra vez, o es otro vendedor que quiera vender o comprar esa moneda en ese mismo nivel, va a ejecutar tu operación pendiente. Entonces,
como son operaciones que son pendientes, si yo pongo, por ejemplo, aquí una operación por 10 y solamente se ejecutaron 5, proyectada esta operación que todavía está abierta, me quedan 5 más por ejecutar en ese lado de la derecha. Entonces, si yo solamente completé mi operación 5 acá y el precio se sigue desplomando, porque obviamente aquí, aquí y aquí siguen habiendo otras órdenes de venta o de compra, depende del proveedor, eh, cuando el precio se regrese a la misma zona en la que yo había colocado la operación anterior, se va a topar con que todavía quedan 5 órdenes mías por completar que no pudieron ser llenadas con el volumen actual de moneda o de acciones o de lo que sea que se haya estado transando en ese nivel. Entonces, es por ese el motivo por el que cuando el precio se vuelve a acercar a un área en lo que hubo un drop o una subida muy grande, es probable que el precio vuelva a rebotar y forme lo que nosotros le conocemos como una resistencia, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, una resistencia en realidad es una acumulación de órdenes pendientes de ejecución, ya sea de instituciones bancarias, de proveedores de liquidez, etcétera, 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 que son los grandes proveedores que eh, generan nuestro movimiento en el mercado, que nosotros lo único que hacemos es seguir, porque nosotros somos traders pequeños, nosotros lo único que hacemos es seguir esa operativa, seguir el dinero de este grupo de personas, ¿ya? Entonces, esa es la primera forma, la más fácil de detectar una zona de alta probabilidad. O sea, ¿cómo Eric, saber si... Eric, Sí, perdón, ¿será que podemos, puede revisar el audio? Porque es que alguien me escribió que no se escucha bien. que no me escucha bien a mí. Ok, Sí. perfecto. Déjame revisar que tenga mi conexión. Un segundo. Voy a cerrar el Skype para ahorrarme ancho de banda y probablemente sea eso. Vamos a ver ahora. Ya, verifiquemos ahora si es que está correcto y continúo. ¿Has tenido una sola persona o son varias las que están quejándose? Ya, no, ya al parecer, no, pues me dice él que era un error que de pronto también tenía en la computadora, pero pues era mejor a ver, hacer la cercioración. Asegurarla, sí, me parece perfecto. Ya, no me acuerdo Listo. dónde estaba, pero estaba por la zona de alta probabilidad. Ya. El tema Sí, yo lo que eh, estaba comentando era que esa era la primera forma simple de encontrar si es que una resistencia, un soporte puede llegar a ser extendido en el tiempo. Entonces, cuanto más grande el tirón, digamos, cuanto más grande el tirón o la proyección que hay en ese momento, por ejemplo, esta proyección de acá coincide con la proyección de acá, y esta ujú. proyección de acá coincide otra vez con órdenes que todavía no terminaron de ejecutarse de ese otro lado. Entonces, cuanto más grande sea el tirón que hay, digamos, la probabilidad de que cuando el precio se regrese a ese mismo nivel es también más alta. Entonces, nosotros podemos validar ciertos niveles en esa zona, ¿ya? Esa es la primera, la más fácil, es encontrar las zonas donde ya el precio formó una caída, ¿ya? Una caída grande, como esta, y nosotros luego, cuando el precio se acerca acá, volver a tradear. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando el precio se acerca nuevamente, la cantidad de órdenes pendientes de ejecución es menor. Es menor a cada vez que el precio se acerca a ese nivel, las ejecuciones son menores, porque ya no queda tanta cantidad de órdenes de venta o de compra en ese nivel. Entonces, cuando nosotros tradiemos esta zona, o sea, cuando nosotros tradiemos esta zona de acá, nosotros necesitamos esperar dos cosas. Primero, un movimiento como este, que es un movimiento contra tendencia, o sea, en contra o tratando de quebrar la resistencia, buscando romper stop loss. Y lo segundo, que cuando operemos, no operemos pensando que va a pasar lo mismo que aquí. Que al haber menor cantidad de órdenes, porque acá había 10, acá hay 5, entonces al haber menor cantidad de órdenes, el precio no se va a mover de la misma manera. Se va a mover, altamente probable que se mueva, pero no tanto. Entonces, tenemos que tener eso en nuestra mente, en nuestra consideración si vamos a operar esa zona, esa primera zona o esa segunda zona, ¿ya? De no confiarnos de que el precio vaya a bajar demasiado, sino que simplemente operarlo como un nivel de alta probabilidad.
Existe otra zona que también es importante destacar, que son los planos, que son este grupo de pequeñas zonas donde el precio se genera una acumulación. Estas zonas donde el precio genera una acumulación también son zonas donde hubo un equilibrio anterior y donde el precio probablemente venga a rebotar o venga a formar speed booms. ¿Qué significa eso? Que son zonas donde la cantidad de órdenes está pareja. Entonces, cuando uno ve este tipo de operaciones, por ejemplo, si uno está operando y se olvidó de ver el calendario económico, y tú ves que te estás metiendo en una zona de rango estrecho, es muy probable que si te vas al calendario económico encuentres que hay un fundamental. Porque el precio se detiene cuando hay un fundamental. El precio empieza a juntarse de esa forma y, y empieza a generar tráfico una vez que el fundamental se dispara. Probablemente ese haya sido el fundamental, esta es la espera del fundamental y el resultado del fundamental. Entonces, en esas mismas zonas, nosotros podemos dibujar, yo normalmente lo que hago es dibujo un cuadrado y proyecto esa caja hacia adelante. Entonces, en esa zona lo que yo busco son continuaciones o reversals, pero no reversals, sino espero quiebres que sirvan de soporte o de resistencia luego. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es dibujo la caja aquí, proyecto, y lo que hago es, si yo veo que el precio se acerca, espero el speed boom, que es como un grupito de velas pequeñas que no alcanzan a hacer un retroceso, y luego de eso tradeo a favor del quiebre. Yo voto por la posibilidad de quiebre. Y una vez que se produce un quiebre, esa caja, esa zona, la sigo proyectando y me va a servir de soporte más adelante. Esa también es una zona de alta probabilidad. Es un poco Eric, complicado a veces de entender, pero espero que se comprenda. Sí. Eh, También en las zonas de soporte y resistencia, pues también se marcan, o sea, así como usted marcó en la zona de acumulación, ese cuadrito también se marca y se extiende hasta ver hasta dónde va a llegar la zona de soporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay que darle a entender a las personas que es que las zonas, el soporte y la resistencia no es un precio en específico, ¿sí? Son zonas, por eso le llaman zonas, que pueden ir desde el extremo de una vela que es la mecha hasta donde cierra la mecha, así que también en uno de sus videos también me di cuenta que pues eso es muy bueno, ¿sí? Marcar las zonas y cuando los precios se van acercando hacia esa zona, pues hay también alta probabilidad de que el precio o reviente o se devuelva, ¿sí? Eri, es que aquí me llegó una pregunta también. Sí, Dice, ¿cómo puedes saber las veces que el precio va a rebotar en una resistencia o en un soporte? no se sabe. Sí, Así exactamente. de simple, no se puede saber. Lo único que yo te doy una sugerencia es que no sigas el consejo de que cuanto más veces golpea una resistencia, más probabilidad hay de que sea firme. Eso está equivocado. La afirmación real es que en una zona donde se produce una resistencia o un soporte, lo que hay realmente es una acumulación de órdenes. Y a medida que esas órdenes van siendo ejecutadas, o sea, van siendo llenadas, el precio va rebotando. Si no se alcanzan a llenar, el precio rebota. Pero si se llenan por completo, el precio cruza. Entonces, como tú no sabes la cantidad de órdenes que hay, cada vez que el precio toca una zona de soporte o de resistencia, la probabilidad de que quiebre esa zona empieza a acumularse. Entonces, si el precio toca una vez, por eso es que normalmente yo en el video, yo tengo un video anterior en el que yo le comentaba que eh, el primer toque, o sea, el primer toque, este es el toque cero, digamos, es nuestra señal de que el precio llega a una cúspide, y este sería el primer toque. Ese primer toque es una zona fresca, ¿ya? Es la primera zona que se encuentra el precio con las órdenes que todavía no se han completado. Ahora, si el precio sigue llegando a estos niveles, las órdenes se van completando y van siendo llenadas hasta el punto en el que ya no quedan órdenes y el precio cruza. Entonces, a medida que el precio va llegando a esa zona y va rebotando, la probabilidad de que quiebre empieza a hacerse mayor en cada rebote. Incluso hay veces que se nota que el precio empieza a acumularse, o sea, empieza a producir un efecto en el que el primer rebote es grande, el segundo rebote es menor,
y después el tercer rebote ya ni siquiera se nota y después el precio se empieza a acumular, como a formar un triángulo y cae. Entonces, espero que eso haya aclarado un poco la duda, pero realmente no se sabe cuántas veces puede rebotar. Pero la más Sí, confiable, entre comillas, es la primera, es la fresca, digamos. sí, Pues sí, yo también. lo otro que puede suceder es que la persona ya considere, o el trader o el computador que está generando la orden, considere que ya no hay suficiente para rellenar y simplemente remueva la orden del mercado. Entonces, si se remueve la orden del mercado, el precio cruza derecho, porque no hay una orden que lo detenga en esa zona. O ya la Sí, orden que estaba ya no está. Eri, exactamente, por lo menos, pues como tú dices, llegó a una zona de soporte-resistencia, tocó una vez, ya la probabilidad de que la segunda vez lo rompa es más alta, ¿sí? O sea, lo tocó una vez, que es la zona que llamamos fresca, ¿sí? Y ya Claro. la segunda vez que lo vuelva a tocar, ya hay más probabilidad de que el precio lo rompa. ¿Por qué? Porque es que es como si le estuviera diciendo, no, es que yo quiero irme hacia arriba o quiero irme hacia abajo, ¿sí? O sea, cada vez que está llegando a un soporte o a una resistencia, ¿sí? Mm, claro. Por Bueno, ejemplo, acá hay un ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos que el precio en esta zona de acá, tenemos un soporte fresco, el toque cero, digamos, toque uno fresca, y cuando llega a la 2 el precio empieza a profundizar un poco más. De ujú, hecho, cuando llega a la 3 esto podríamos decir que es la extensión, o la 3 podríamos hacer dos cosas. Podemos hacer una nueva, o sea, marcar este como la nueva, o podemos decir que este es el 3. Entonces, que cada vez que el precio va cada vez teniendo menos órdenes. Antes la resistencia estaba acá, después empezó a estar acá, después terminó acá abajo, y ahora encima sigue cruzando más abajo. Entonces, cada vez el precio va obteniendo menos cantidad de órdenes de mercado. ¿Se entiende? sí, Entonces, llega un minuto en el que el precio, acá por ejemplo, ya ni siquiera ha tocado, en todo caso. Podría llegar a ser una extensión de esto, puede ser que haya alguna pequeña acumulación de órdenes, pero finalmente el precio va a quebrar. Entonces, a medida que el precio va tocando el valor, las órdenes se van llenando y la probabilidad de que se quiebre es mayor. Acá también tenemos otro, por ejemplo. Tenemos o sea, tenemos la cero, la uno, la 2, la 3 y ya la 4 ya no se sabe ni lo que es y después quiebra. No exactamente. necesariamente tiene que haber un número, o sea, esto no es que hay un número, que yo digo 1, 2, 3, 4, la 4 y la 5, no. O sea, normalmente se considera que el primer toque es el más sano, ¿ya? El resto de los toques puede ser de menores probabilidades, entonces tienes que empezar a tener más cuidado con esos toques y ver qué es lo que está pasando. Si vemos que el precio está quebrando, entonces ya sabemos que si el precio está quebrando o estamos viendo que el precio empieza como a torcerse hacia arriba, y luego se empieza a bajar un poco, es probablemente el precio quiebre y la tome a esa zona como una zona de soporte para luego poder eyectarse hacia arriba. Bueno, hay una pregunta, pero entonces quiero enfocarla ahorita hacia otro tema que precisamente tengo aquí en mi cuestionario. Pero Como quiera. quiero dejar en claro algo que nosotros acá en Colombia o en la mayoría de partes del mundo hay un refrán que dice que uno debe ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Correcto. Y yo quiero que la gente también caiga en cuenta que el mercado lo mueven los grandes bancos, los Hayden, los traders institucionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con lo que les acabo de decir? Resulta que uno debe pensar como piensan ellos, ¿sí? Tratar de pensar como piensan ellos. A veces, eh, esto lo pongo también en un ejemplo muy práctico, que uno llegue y dice cuánto vale la libra esterlina con respecto al dólar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos miran hacia atrás, ¿sí? Ellos están en el presente, ellos miran hacia dónde se está acercando el precio, miran hacia atrás, a dónde hubo una zona de soporte y resistencia, ¿sí? Y entonces ellos de una vez dicen, bueno, se puede pagar a más o se puede pagar a menos, y ahí es donde nosotros debemos pensar como piensan ellos, ¿sí? O sea, ponernos en el zapato de los operadores, de los traders institucionales, y pues lamentablemente ellos tienen una ventaja que nosotros no tenemos, que yo incluso lo he puesto en varios posts en los grupos de Facebook,
que es que ellos tienen donde están puestos los stop loss de todos los operadores del mundo, ¿sí? Ellos tienen una Correcto. ventaja donde eh, ellos tienen en sus plataformas, tienen, es una rayita. Yo incluso lo miré en una parte por ahí que me mandaron. Ellos tienen una rayita y ¿sabe cómo le llaman ellos a eso? Le llaman barrida de stop, ¿sí? Esas mechas largas que ustedes miran ahí son exactamente eso. ¿Ellos qué hacen? Llegan y barren todos esos stops para darle liquidez al mercado. Claro, Eh, exactamente hacia allá íbamos en el tema este de la barrida de stops, porque justamente esa barrida de stops es nuestra tercera forma de encontrar niveles de alta probabilidad. Entonces, como bien dice nuestro compañero, el mercado es un mercado de suma cero, lo que implica que tú para poder ganar el dinero alguien más lo tiene que estar perdiendo, o no necesariamente perdiendo, pero puede ser que el banco se esté deshaciendo de cierta suma, ya sea porque quiere compensar un préstamo de otra persona, etcétera, etcétera. Eh, la cosa es que el dinero en este caso tiene un flujo, o sea, va de la caja de uno a la caja de otro. Aparte de crearse y todo el tema, pero lo que quiero decir es que en el trading lo que pierde uno va ganando lo otro. Entonces, tú para poder obtener suficiente volatilidad, lo que tienes que hacer es empujar el precio a un punto en el que el resto de las personas que tenían un stop en ese lugar se vean obligados a cancelar su operativa. Ese es un problema típico que tienen los traders pequeños. ¿Por qué? Porque como somos traders chicos, nuestro stop muchas veces es lo más acotado posible. ¿Ya? Entonces, como nosotros queremos reducir pérdidas y ellos saben que nosotros queremos reducir pérdidas, entonces acotamos nuestro stop a la que nosotros se nos enseña popularmente que es utilizar el último máximo disponible. Entonces, por ejemplo, este es un típico ejemplo. Nosotros tenemos un tope al que ya había llegado el precio. Nosotros ya pudimos detectar la zona porque tenemos esta subida, ¿correcto? Tenemos una subida, tenemos un speed boom muy claro, ¿ya? Y después del speed boom, entonces subida, base, subida, o subida, speed boom, subida, ¿ya? Y podemos trazar nuestro nivel de donde están las órdenes puestas, que es este nivel. Entonces, la que hace la mayoría de los traders es poner su stop ahí, en esa zona que está ahí, ¿ya? Un poquito arriba, un poquito abajo, pero siempre en esa zona. Esa zona, que está acá, es una zona de alta acumulación de stops por el pasado que ya tuvo. Y ellos lo saben. Y lo que ellos necesitan es tu dinero para que ellos puedan mover el mercado, digamos. Ellos necesitan meter operaciones a favor de ellos. Entonces lo que van a hacer es ir a buscar tu stop, porque como es acotado, entonces Eri, el qué precio... pena. Eri, Sí. perdón, ¿será que puedes revisar otra vez tu micrófono? Es que se escucha como entrecortado. ¿Sí? Ya, ok, correcto. Sí, revísalo. Puede que sea el día de hoy la conexión a internet. Eh, ojalá que se escuche bien, pero bueno, ya la Listo, verdad es que ya lo parece que tengo se cerrado, mejoró. ¿no? Sí, continúa, continúa. Ya, ok. Como venía diciendo que, venía diciendo que lo que ellos buscan es quebrar stops para poder tener liquidez para mover el mercado. Entonces, la estrategia que ellos usan es usar un máximo anterior, que era este, y lo que hacen es quebrarlo a propósito, quebrando toda la zona de stops que está en este lugar, para luego dar un movimiento al mercado. Entonces, una de las formas de obtener zonas de alta probabilidad es justamente detectar estas barreras de stop loss que se producen en esas zonas. Aunque efectivamente son acumulaciones, o sea, la acumulación de órdenes que no pudieron ser ejecutadas ahí están siendo ejecutadas ahí, ¿ya? Y un doble propósito, aparte de ejecutar órdenes que están más arriba en el mercado, eh, tienen el motivo de romper esos stops. Y uno nota eso por las mechas que va dejando. ¿Por qué? Porque consigue velocidad. O sea, el precio quiebra
Pero si uno se da cuenta, el precio nunca cierra o nunca alcanza a cerrar por encima de esos niveles. O sea, el precio se dispara y se regresa. Y se dispara y se vuelve a regresar. Entonces, cuando nosotros vemos esa disposición, tenemos dos opciones. Opción clásica número uno es meter una orden en el sentido contrario, o sea, meter una orden put o meter una orden de venta, arriesgándonos, arriesgándonos a que el precio efectivamente luego se quede sin órdenes y continúe en el mercado hacia arriba. ¿Ya? Y el problema es que cuando metemos ese tipo de órdenes, nosotros no sabemos dónde está el stop. No le podemos poner stop porque sabemos que están rompiendo stop. Entonces, poner un stop sabiendo que alguien va a romper tu stop es una estupidez. Entonces, si sabemos que en ese lugar hay mechas y no sabemos cuántas mechas va a haber, lo que se hace es trabajar con una orden. A mi preferencia lo que yo hago es dividir esta zona en dos. Busco la mitad, más o menos, de la zona y ingreso una orden de venta ahí. Entonces, esta zona puede tirar tantos mechazos hacia arriba como quiera y tan altos como quiera y romper tantos stops como se le dé la gana, pero yo todavía no entro al mercado. Una vez que el precio desciende al nivel que yo estoy buscando, es porque el precio va a ir cogiendo velocidad. Y el precio va a venir a tanta velocidad por este lugar que va a tomar mi orden y automáticamente va a ser ganancia, hacia abajo. Son esas famosas operaciones que uno deja una orden y ¡bum! Se despierta el otro día en la mañana y eh, están completamente realizadas. Entonces, esa es es la forma inteligente de operar cuando uno sabe que están rompiendo stop en un área. Si uno ve que hay un área que es muy evidente de resistencia, y esa es la idea. O sea, cuando hay un área que es evidente, cuando es un área que hay evidente de resistencia, uno tiene que predisponerse a esperar que quiebren stop en esa zona. Y cuando uno ve mechazos de quiebre, simplemente pones la orden, esperas que el mercado caiga y ganas plata, supongo. Sí. O sea, de eso se trata. Se trata de seguir al operador, se trata de seguir al operador grande y no entrar en el juego del operador. O sea, tú ya sabes que están quebrando stop, no te metas en ese juego porque ellos tienen mucho más capital que tú. Entonces, si tú tienes tu stop mucho más arriba, incluso pueden ir hasta querer quebrarlo hacia arriba. No personalmente el tuyo, pero sí hay muchos operadores que tengan un stop hacia arriba y ellos se van a alejar del precio tanto como sea necesario. Y esos son, por ejemplo, los pin bar como estos que están acá. Si uno sabe que, por ejemplo, tienen un stop ahí, ellos pueden retroceder el precio todo el tiempo que quieran para luego devolverlo a toda velocidad hacia arriba. Imaginemos que esta vela que está acá solamente tiene 30 minutos y la distancia que hay entre la punta y la parte de abajo son 60 pips en total. Hay muy poca gente que pone un stop de 60 pips, o sea, o 30 pips de diferencia. Sí. Eri, espérate un momento. Sí, aquí me están diciendo que se está escuchando bien. En estos momentos, Fantástico. pues como el video, en estos momentos como el video está siendo transmitido en vivo, pues los invito en la parte de abajo del video, ¿sí? Hay una zona donde dice comentarios. Ahí pueden hacer las preguntas y todo para, pues yo le voy aquí transmitiendo a mi compañero, ¿sí? Lo que pasa es que no quisimos poner a todos a hablar aquí porque si no esto se nos confundía y al último no, pues no podemos hacer bien el webinar y el video, ¿sí? Claro. Bueno, aquí hay una pregunta que pues, quiero aclararle también a uno de mis amigos. Resulta bueno, como usted dice en la entrada, ¿sí? Ya que tocó la parte lo tenía para más adelantico, pero pues ya que llegó para ir como abarcando tema, resulta que en la parte de la mecha, en el primer toque, Eri, de esa resistencia que estás mirando. Este. No, 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 en el el segundo. primer toque, el toque cero, el primer toque, este. Exactamente, sí. Resulta que muchas veces, ¿sí? Después de que existe las mechas, no, ese es el cero, en el uno, exactamente. Listo. Resulta que para opciones binarias y pues también para Forex, uno trata de buscar, uno trata de que, pues obviamente de coger los mayores picks que sean posibles, ¿sí? Entonces, ya que estamos en el tema, ¿dónde sería la entrada? ¿Dónde es la mejor entrada o sería la entrada
para, pues para hacer en este caso una entrada de venta o put. En este, que usted estuviera operando y que no estuviera mirando estas mechas de donde está casi cierra Ya, ok. el- Entiendo, la, entiendo. Tú dices cómo sería una operativa normal en esa zona si esta parte de atrás no existiera? Bueno, la cosa sería más o menos así. Eh, sí, tú acércalo llegas a la zona, otro más. ahí borré la parte de la derecha, como si fuese que no se viera. Tú Eso, llegas a sí, esta zona, ya, tú llegas a esta zona en la que tú tienes una resistencia que es muy evidente, ¿ya? Tú la trazas, le podemos llamar cero, le podemos llamar lo que sea, y nosotros lo que hacemos es omitir toda esta zona de acá. Podemos omitir toda esa zona, excepto que esa zona se empieza a acercar a nuestro soporte cero, podríamos llamarlo a esto como soporte cero o un soporte muy evidente. Mientras que el precio no se acerque ahí, nosotros no operamos nada. Porque esta zona puede simplemente ser aleatoria, o sea, puede subir, bajar, puede hacer lo que quiera. Entonces, lo único que hacemos es mantenerlos a la espera de que se mejoren las probabilidades para nuestro trade. Esperamos, esperamos, y cuando el precio da un primer mechazo, lo que nosotros buscamos son ejecuciones de órdenes. Las ejecuciones de órdenes se demuestran normalmente porque cuando una orden es tomada del mercado, una orden grande es tomada del mercado, el precio se devuelve o se retrocede en el sentido contrario al que iba, o en el sentido del favor al que iba. Entonces, si la orden, por ejemplo, era de compra, el precio se habría disparado hacia arriba y habría hecho un breakout. Si no había suficientes órdenes, completa todas las órdenes más la que él necesita y hace breakout. Ahora, si el precio completa todas las órdenes que había y no alcanza a rellenarlas todas, el precio empieza a reducirse y se empieza a ir en contra. Entonces, cuando vemos velas que tienen mechas, por ejemplo, esta vela grande de acá que tiene una mecha de un porte importante a la vela, o esta que está acá, que es nuestro primer síntoma, comenzamos a empezar a sospechar de que el precio es probable que tenga órdenes que todavía no han sido completadas. Y entonces la probabilidad de que la resistencia en ese lugar funcione comienza a mejorar. Ahí es donde le empezamos a prestar atención a este gráfico. Yo normalmente lo que hago es cuando veo este tipo de velas en la mañana, o cosas cuando veo que el precio se empieza a acercar y empieza a tirar unas mechas cerca de la zona o justo en la zona, yo lo marco y lo anoto en un cuaderno y luego continúo con el resto de los pares. Yo lo que tengo acá es, por ejemplo, es así, yo tengo un watch list acá y yo con el teclado voy haciendo clic, 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 clic y voy pasando pares y voy anotando los que yo creo que tienen probabilidades de ese día funcionar. Entonces, el precio se empieza a acercar acá. Empezamos a ver que empieza a producirse una acumulación de precio hasta que vemos el quiebre. Entonces, ¿qué pasa? Se produce otra vela más, que es esta, ¿ya? Es esa vela, ¿ya? Esa vela quiebra el nivel y retrocede otra vez hacia atrás. O sea, se devuelve y solamente deja una mecha, ¿ya? Cuando nosotros vemos que el precio quiebra y retrocede, quiebra y retrocede, quiebra y retrocede, entonces hay una zona en ese lugar de probabilidad de que haya muchas órdenes sin completar y que el precio se retroceda. Entonces lo que hacemos es, tenemos dos opciones. Si el precio ya nos marcó una vela roja importante con cuerpo, o sea, no una vela común, sino una vela que tenga cuerpo importante, ¿ya? Sin mechas, a veces normalmente la vemos como una vela más parecida a esta, ¿ya? O más parecida a esa otra que está ahí. En este caso no se produce. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, en este caso chaya o velas con marcas y cosas así, yo simplemente utilizo una orden. Como no estoy seguro cuándo el precio se va a devolver, y ese es el motivo por el que a veces no me convence opciones binarias, porque tú le das el put ahora y se devuelve ahora o se devuelve más tarde, o no se devuelve. Entonces, lo que hago es meto una orden, dejo la orden ahí y espero. Entonces cuando el precio va a toda carrera hacia abajo, toma mi orden y me sigue mi operación continua. Pero esa es la forma más correcta. La forma más correcta de operar en Forex cuando encontramos roturas de stops, ¿ya? Es operar con órdenes de mercado. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, esa. Entonces tenemos una resistencia que es evidente. Vemos que el precio se vuelve a acercar a nuestra zona y quiebra. Una vez que el precio quiebra la zona, eh,
Lo que yo normalmente hago es tomo esta sección, la divido por la mitad y ahí pongo mi orden. O sea, mi orden se ejecuta acá, efectivamente. Y me tengo que aguantar a veces el stop hasta acá, o a veces incluso me estopeo. Pero lo que hago es, si yo veo que el precio se acerca y quiebra, y luego veo que se acerca y vuelve a quebrar, vuelvo a hacer lo mismo. O sea, tomo la mitad aquí y dejo mi orden ahí. Tarde o temprano el precio o toma mi orden y me sigue, ¿ya? O me vuelve a estopear. ¿Qué pasa? Si a mí me estopea por menos dinero. O sea, mi probabilidad de ganancia es una zona de mayor impacto de las que yo tengo mi pérdida, aunque tuviera una y dos pérdidas acá. O sea, con esas dos yo puedo recuperar esta parte del movimiento, sería un movimiento, una parte de recuperación, y esta otra parte sería la de ganancia. No sé si se entiende de esa forma, Sí, sí, señor. pero la idea es justamente esa. O sea, antes de movimientos grandes o antes de movimientos de cierto volumen, el precio tiene una tendencia a ir en el sentido opuesto al que uno cree, incluso con velas bien grandes. A ver si encuentro un ejemplo acá, pero hay veces que las velas son velas verdes importantes y uno piensa que el precio va a seguir en ese... Bueno, acá por ejemplo, este es otro ejemplo típico, que ya lo vimos. Si tenemos la zona de soporte que es muy evidente y vemos que el precio viene a toda carrera, o sea, a todo dar, y uno piensa que va a seguir quebrando. Entonces, lo que en un minuto fue una vela roja que llegaba hasta acá, que parecía un breakout, termina siendo un pin bar. Y ninguna otra vela puede cerrar por debajo de ese valor que está ahí. Entonces, cuando vemos el retroceso, que era lo que yo decía, cuando vemos una vela verde de confirmación efectiva, entonces yo entro al mercado de forma directa. Si yo no veo esa vela efectiva verde, entonces yo meto una orden. Tomo esto, lo divido por la mitad y pongo mi orden ahí. No, Yo excelente, lo divido excelente. por la mitad, no sé, otro querrá dividirlo en tres partes, también, ¿por qué no? Porque se puede ahorrar un par de pips. O sea, el dividirlo por la mitad es una idea al azar para que la gente trate de entender cómo es la operativa en sí. Después uno va viendo si lo optimiza más, meter un tercio, o si lo optimiza más, hacer realmente por la mitad porque es más conservador o no. Pero la idea es entender la operativa, entender que la gente acá está quebrando stops y que si tú te metes ahí, tú no sabes cuánto va a quebrar. Y lo otro que es también importante es saber que tú tienes que esperar al finalizar la vela. Si tú estás trabajando en 30 minutos, tienes que esperarte los 30 minutos. Espérate los 30 minutos o espérate la hora a que termine efectivamente la vela para tú comprobar cuál es la forma que tiene la vela. Porque Sí, el pánico, no es el pánico, pero es como el ver que acá hay una vela roja que está quebrando y que está haciendo breakout, te lleva a mucha gente a vender en esa zona. Entonces, toda esa gente que se le ocurrió vender en esa zona, lo que hizo fue venderle, completar las órdenes o llenar las órdenes de compra que están en el otro lado. Entonces, tú tienes que esperar a que esa vela cierre para tú ver la forma que tiene efectiva. Si tú ves que la vela roja es una vela roja y es una vela roja completa y es de breakout, es breakout. No hay con qué decirlo, se agotaron las órdenes, fue breakout, hasta luego. Pero si no termina la vela no alcanza a llenarse y nosotros entramos prematuramente, nos va a pasar que vamos a entrar en una venta pensando que es un breakout, nos vamos a tragar el movimiento completo, probablemente, o nos vamos a estropear. Y si Eric, entramos muy prematuro, o sea, si entramos muy a la orden, terminó acá, y ahí ya entré y metí mi orden, es probablemente que esta vela roja de acá, como tienes poco capital, también te estropee. sí, y Eric, sí, está muy bueno el concepto y eso está, realmente pues le agradezco porque está quedando muy claro, aquí me están mandando a decir que está quedando muy clara la idea, ¿sí? Fantástico. La verdad es que disculpen tal vez por el tema del internet, como es fin de semana, tal vez se está cortando, pero yo estoy hosteando la cuestión para que salga en vivo en el canal. Entonces, Ah, sí, cuando listo. termina, claro, cuando esto termina, se sube Sí. automáticamente a YouTube y ahí van a salir todas las voces completas. Si en algún Ah, lado se cortó o algo así, cuando lo veas de vuelta, acuérdate que va a estar bien. Ya lo bueno, probamos, ya nos pasó. bueno, aquí hay otra pregunta pues que también quería y también quiero hacer esto énfasis.
resulta que pues nosotros los operadores pues tenemos diferentes temporalidades en las cuales trabajamos, ¿sí? Correcto. Eh, habemos pues, operadores que trabajamos a 5 minutos, habemos operadores que trabajamos a 15, a 30, incluso a 1 hora. Conozco amigos que trabajan hasta de un día, que sinceramente yo no sirvo para, yo no soy capaz de dormir con una operación abierta. Sí, yo no soy capaz de dormir, la verdad, no pensando que se quedó una operación abierta. Eh, pero yo me he dado cuenta e incluso he tratado también con otros amigos que conocen muy bien esto del trading y, y la mayoría coinciden en que las mejores temporalidades son las de 15 y las de 30 y también las de 1 hora. Pero en el caso tuyo, más o menos, ¿qué temporalidad de tiempo has visto que tienes más rendimiento? Incluso, pues ya sabemos que entre mayor temporalidad, mayor número de pits, ¿sí? Pues es mucho mejor, pero para tu caso, ¿cuál crees que es la mejor temporalidad para Claro, bueno, esto le va a abrir un poco la mente a mucha gente, pero le voy a contar un poco cómo fue mi análisis para elegir las temporalidades. Yo como cuando comencé, yo tengo un par de estrategias para cada cosa. Yo comencé haciendo mi trading en diario y en 4 horas. ¿Por qué? El trading diario, esto es un trading diario, no tiene dudas. O sea, cuando la pendiente es negativa, va a seguir siendo negativa por cualquier cantidad de meses. Y lo único que tienes que hacer tú es operar a favor de lo negativo, ¿no? Operas a lo negativo, operas a lo negativo. Cuando es una mecha, opera negativo. Entonces, lo que yo hice fue hacer una combinación de dos estrategias. La primera, una para cuando hay tendencia, y la segunda, una para cuando está en consolidación. Entonces, cuando estaba el precio en tendencia, ocupaba sola esa, y cuando el precio entraba en una consolidación, cambiaba la estrategia y ocupaba solo la consolidación. Y hago lo mismo para el resto de las temporalidades. Y fui bajando de temporalidad a medida que pasa el tiempo. Hay eh, una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es fácil de entender. O sea, temporalidad diaria, ¿hay tendencia o no hay tendencia? No hay forma de equivocarse en eso. ¿Ya? Porque las tendencias duran meses y meses y meses completos. Entonces, eh, es más fácil de ver el gráfico, pero el riesgo que tienes que tomar y el volumen con el que tienes que operar es extremadamente bajo. Yo operaba, por ejemplo, a 0,01, porque la cantidad de pips de 80, 90, a 100 pips, por ejemplo, esta vela que uno la ve, eh, que la ve chica, tiene 140, 150 pips de largo. Entonces, perdón, trabajar en diario o en 4 horas, el gráfico es más simple de ver en ocasiones, pero también produce unos stops extremadamente largos y entonces tú tienes que reducir tu volumen mucho y cada pip vale menos. Entonces te demoras más tiempo en ganar plata, ¿no? Ese es en resumida. Es más fácil de ver, pero te demoras más tiempo en plata. Pero siempre es así. Cuanto más te demoras tú, o sea, cuanto más segura es tu operación, entre comillas, menos dinero puedes ir ganando en eso. Entonces, a medida que tú aumentas tu riesgo y aumentas tu volatilidad y todo eso, la capacidad de ganar más rápido eh, crece. ¿Ya? Entonces, tú vas reduciendo valores. Tú, por ejemplo, de 4 horas yo después pasé a 1 hora y yo tengo una estrategia que es, por ejemplo, para 1 hora, que también es para tendencia y para rango. Pero cuando uno se empieza a ir a 1 hora, por ejemplo, ya se da cuenta que hay otra cosa. El mercado ya no es como en 4 horas y un día, sino el mercado tiene dos facetas. O está en un rango y empieza a quebrar, por ejemplo, ese quiebre o quiebres de stops o cosas como esta, que son, evidentemente acá hay una zona y esos fueron quiebres de stops y el precio se regresa. Uno ve quiebres o ve grandes movimientos. O sea, o el precio está en consolidación o el precio está volando a 1000 kilómetros por hora. Entonces uno tiene que empezar a cambiar ya las estrategias cuando empieza a pasar a 1 hora. Lo mismo cuando llega a 30 minutos y 15 minutos, la cantidad de volatilidad y el tiempo en el que se mueve el precio es mayor. Entonces tú tienes que empezar a 30 minutos, de 15 minutos, tienes que empezar a aumentar tu volumen, pero reducir la cantidad de pips. Entonces, con menos cantidad de pips,
más plata, pero más riesgo. Entonces los stops se empiezan a cortar y tú tienes que empezar a pillar estrategias como esta de los quiebres de stop. O detecté un quiebre de stop, espero, meto orden, alta cantidad de volumen, o bueno, alta cantidad de volumen entre comillas, eh, y y pasta más rápido. ¿Ya? El problema que tienes es que el mercado se mueve muy rápido, entonces tú tienes que estar cada vez que vas reduciendo tiempo, reduces la cantidad de pips que el mercado se mueve, hasta un nivel en el que yo considero insano. Entonces, ¿qué pasa? Si tú trabajas a menos de 15 minutos, tú te das cuenta que los movimientos son tan pequeños en ocasiones. O sea, por ejemplo, si tú te pasas a 5 minutos y ves, por ejemplo, una barriga, por ejemplo, ves esta que está acá, y dices, ya, perfecto, quiero operar esto para allá, tú te das cuenta que el tamaño de esto es de 30 pips en este caso. Pero cuando tú pones la operación, tú ganas 15. El problema es que el stop, cuando tú te llegas al nivel de 5 minutos, el spread, por ejemplo, de un broker común y corriente ronda entre 2 y 3 pips. Entonces, si el movimiento tiene 10 pips, o si el movimiento tiene 7 u 8 pips de ventaja y tu stop es 5 pips, tú tienes que tomar tu stop de 5 pips más el spread. O sea, 5 pips de stop más 3 pips de spread, por ejemplo, en un par cualquiera, que no sea euro dólar, o hasta incluso he visto 5, 6, hasta 8 pips a veces en broker, lo cual es normal. Entonces, como tú ves, puedes ver la oportunidad en 5 minutos puede estar golpeando tu puerta y tú puedes estar viendo que ahí hay un quiebre de stop, pero operarlo con un spread de 8 pips o operarlo con un spread de 5 pips genera más riesgo que beneficio. Entonces, en vez de tú tener un riesgo-beneficio de 2 a 1, vas a tener un riesgo-beneficio 1 a 1. O pasas a tener un riesgo-beneficio incluso negativo, 0,90 a 1. Entonces, reducir de 5 minutos implica tener un spread más chico. Entonces, si tú quieres trabajar a 5 minutos, o a 10 minutos, o a un minuto, por ejemplo, a un minuto tú prácticamente tu spread tiene que ser cero. Tú puedes encontrar una oportunidad, pero tu spread tiene que ser cero. Porque si tú tienes un movimiento que son 5 pips y tu spread es 3 pips, ya no te cuadra. No sé si me entiendes. Entonces ese Sí, es el Eric, motivo por el que yo limité mi reducción de tiempo a 15. Para mí 15 es lo mínimo que yo opero, pero a mí me encanta 30. Para mí 30 minutos y una hora es eh, como mi día a día. Son donde yo encuentro operaciones a diario, una o dos operaciones en cada par por día y con eso yo la verdad es que me siento satisfecho y eso, me da tiempo para operar, el spread es listo. normal. Ok, Eric. Sí, listo. Sí, claro, la temporalidad es muy importante pues, para uno, asimismo, sea la temporalidad, pues obviamente mayor número de pits va a encontrar y, y pues he notado y me he dado cuenta que pues para los operadores institucionales y todo ellos no van a tener tiempo de mirar una gráfica, ¿sí? Sino que ellos ponen prácticamente un número determinado de órdenes, la ponen al mercado y ellos esperan es nomás que el mercado se las compre o listo, ¿sí? Efectivamente. La verdad, sí, para ir dejando de pronto como más claro a la gente, yo también me he dado cuenta que las mejores oportunidades, las mejores zonas se encuentran en los soportes y en las resistencias. ¿Por qué? Porque es que son zonas prácticamente donde todos los operadores, todos los bancos, los traders institucionales, los haters, todas estas personas están mirando, están poniendo sus ojos, ¿sí?, en esa zona, ¿sí? Entonces, por eso la probabilidad de que estas zonas son mejores es muy alta, ¿sí? Porque es, ¿cómo se dice la palabra? O sea, es una zona, ¿cómo fue que me dio? Relevante, o sea, es una zona congruente para todos los operadores, ¿sí? Y me he dado cuenta pues que esa es una zona muy fiable, sí, prácticamente. No 100% porque es que en esto del Forex no hay estrategia 100%,
fiable, ¿sí? Y yo la verdad en una imagen que puse ayer, yo notaba la diferencia entre la acción del precio y usted tener una serie de indicadores, pues bueno, aquí porque no puedo compartir, pero o sea, en mis inicios, o sea, me hubiera gustado haberles mostrado cómo era mi pantalla en mis inicios, donde prácticamente no cabía un indicador más, ¿sí? Donde uno se vuelve loco mirando indicadores y está esperando que el indicador esté que el indicador confluya con el otro, que el uno al otro, y a medida que ha pasado el tiempo, todos los operadores vamos a llegar al mismo término, que es que el mejor indicador es el mismo precio. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que no hay indicadores buenos. Yo la verdad, en estos momentos, yo sí tengo mi gráfica, pero sí tengo un indicador que es el RSI, ¿sí? Que me indica que el precio en estos momentos está sobrevendido o sobrecomprado, pero realmente no utilizo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los indicadores son fórmulas matemáticas que miden el pasado y se basan en el pasado, ¿sí? Mientras que en la acción del precio miramos que hay un soporte, una resistencia, la proyectamos hacia el futuro, ¿sí? Hay un soporte, una resistencia relevante o evidente, como esto. Entonces uno la proyecta hacia el futuro y va a tener la certeza, pues no 100%, pero sí va a tener la certeza de que ahí va a ocurrir algo y que los operadores van a pensar algo a medida que llegan a ese soporte o a esa resistencia, ¿sí? Eso lo quería poner, pues, o sea, es mi concepto, ¿no? Yo sé o sea, mi concepto, y no sé qué opinas tú sobre ese tema. Sí, mira, o sea, la verdad es que todos creo que iniciamos con indicadores. La verdad es que tenía una pantalla llena de indicadores. Incluso desarrollé un indicador con un grupo de gente. Se llama el indicador Ruby. Hay un par de videos ahí. Es un indicador que se hizo para acciones. Está basado en acciones. Eh, Trabajar con indicadores no es malo. Yo conozco un par de personajes que trabajan con indicadores, incluso que trabajan con robots. Ahora, lo interesante que cuando tú trabajas con indicadores es que tienes que hacerle un backtesting a ese indicador y lo tienes que hacer una vez a la semana. Por ejemplo, el personaje este que yo les comento, que trabajaba y tenía un robot que le iba dando las señales en base a indicadores, él tenía la obligación de ajustar todos sus indicadores o todo el grupo de indicadores que él utilizaba para sobrecompra, sobreventa, al estado actual del mercado. Entonces él tenía que ajustar su indicador una vez a la semana. Una vez a la semana él corría todos los backtesting de cada uno de sus indicadores y él se demoraba varias horas durante el fin de semana en recalcular todos los valores nuevos compatibles con esa semana, digamos, o con esa estacionalidad del precio, y esos nuevos valores los metía a su robot para que la siguiente semana pudiera volver a funcionar y así. Entonces, en sí trabajar con indicadores no es terrible, pero uno tiene que siempre tener en la mente, en la conciencia, que el indicador es simplemente una señalética gráfica. Es, por ejemplo, lo que normalmente usan, por ejemplo, el tema del moving average, por ejemplo, el exponential moving average. Algunos lo usan en 20, otros lo usan en 21. Por ejemplo, no sé, yo el EMA, por ejemplo, normalmente lo pongo en 21. No, no lo suelo usar, de hecho no, ni siquiera lo tengo en las gráficas, pero sé que a mucha gente visualmente le ayuda, visualmente le significa un algo. No necesariamente porque la EMA 21 te va a decir que ahí el precio va a rebotar, simplemente porque visualmente para esa persona dice, ah, si el precio está por encima de la EMA, entonces está alcista. Él no analiza esa parte, simplemente lo mira y lo interpreta. Entonces, trabajar con indicadores es así. O sea, no podemos dejarle nosotros la responsabilidad de operar a un indicador. Nosotros tenemos que eh, tomar el control de eso y si ponemos un indicador tenemos que poder saber a cabalidad qué es lo que hace, para qué sirve, en qué situación de mercado usarlo. Por ejemplo, el indicador bandas de Bollinger, por ejemplo, no lo podemos usar en un mercado muy volátil. Pero tenemos que saber cuándo utilizarlo. ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, cuando hay consolidaciones o cuando hay, por ejemplo, figuras de rango. Cuando hay un rango, puedes activar Bollinger y probablemente funcione muy bien. Pero cuando hay volatilidad, no. Entonces, cada indicador tiene un minuto, cada indicador tiene un momento y está basado
en lo que el personaje que hizo el indicador está necesitando en ese minuto revisar. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso en la cabeza. La verdad es que yo personalmente no lo uso, pero no deja una persona de ser operador o buen operador porque uso no indicadores, eso no cambia nada. Ah, ok. Bueno, entonces, no sé, pues la verdad, ¿No ya, tenemos más preguntas? ¿Ninguna? no, no, ya los amigos no tienen ninguna pregunta. Pues al parecer ha quedado claro y pues invitar a los amigos que pues miren también sus videos que están anteriormente y pues que son muy buenos, ¿sí? No sé si quieres agregar algo más, la verdad me gustaría que esto se hiciera más adelante. La verdad yo lo hice fue también porque quería también agrandar mis conocimientos, ¿sí? En esto del trading uno tiene que estarse, ¿cómo se dice? Estar estudiando, toca todos los días estar estudiando, todos los días estar revisando, ¿sí? Y la verdad estoy muy agradecido por habernos compartido o compartir un momento un rato de su tiempo y, pues sí, agradecerle por esta oportunidad que nos ha brindado y de enseñarnos sus conocimientos a todos. Sí, no sé si quieres agregar algo más. No, más que nada, darte las gracias por haberme contactado. La verdad es que fue, cuando me contactaste creo que fue el jueves, este jueves pasado, y dijimos, hagamos un webinar, hagamos un webinar. Entonces, eh, ojalá que el video lo vea mucha gente, ojalá que le haya servido para aclarar muchísima cantidad de dudas y preguntas. Yo, una vez que este video termine de estar subido a YouTube, eso se va a demorar unos 20 minutos, voy a cargar el video con toda mi información, mi correo electrónico, mi Skype por si me quieren agregar. Voy a poner el link del grupo, me parece, por acá, en el video, cosas que se puedan agregar al grupo. Yo estoy metido a los dos grupos que están acá, de opciones no sé cuánto, que tú me habías pasado. Y cualquier pregunta o duda, me mandan un correo. La verdad es que yo recibo correos y todos los contesto, o la gran mayoría los contesto, los trato de revisar, verificar y contestar. Y si no sé, lo investigo. Incluso muchos de los videos que hice se basaron justamente en dudas y preguntas que me llegaron por correo. Así que yo espero que me escriban si tienen preguntas, suscriban al canal, revisen, den vuelta en los videos y ojalá poder coordinar esto en el grupo, una vez que se sumen un grupo de preguntas o algún tema en específico que les gustase hablar, volver, no sé, el próximo fin de semana o en algún otro, volver a hacer otro webinar, más gente, agregar un par de personas más Sí, y, y continuar. Sí, a mí me parece perfecto. sí, listo. Muchas gracias, pues mi nombre también es John Barrera y yo hice esto con el fin de que todos aprendiéramos y te doy las gracias, Eri, por todo y hermano, que Dios lo bendiga y estamos pendientes, ¿listo? Muchas Bueno, gracias. bueno, hasta luego, nos vemos. Gracias. Listo.